Las ciencias forenses agrupan un amplio número de disciplinas, las cuales se especializan según su campo de acción y se fundamentan en diferentes técnicas, metodologías y estudios. Algunas son muy conocidas como la medicina forense, la biología forense, la psicología forense, entre otras, todas ellas enfocadas como en sus principios en encontrar, analizar y sustentar las causas o elementos relacionados con un evento determinado con base en principios científicos que permiten realizar la reconstrucción de los hechos. La aplicación de las ciencias forenses empezó hace cientos de años, tal vez en la antigua China. Luego pasó a la antigua Roma, en donde se asoció con la palabra del latín forensis, que significa foro. Foros en los cuales se acudía a los tribunales para debatir un evento o una sentencia de acusación y se debatía al respecto entre muchas personas. Con el tiempo, el término forense se asoció a ciencias forenses como tal y hoy se aplica en distintos campos, sobre todo en el campo de la criminalística. Aunque la computación tuvo sus inicios alrededor de los años 50, fue hasta la década de los 80 con el auge de las computadoras personales que se dio inicio al concepto de análisis de informática y equipos de respuesta que fue creado por el FBI en los Estados Unidos y que posteriormente daría inicio al concepto de informática o computación forense, cuyo objetivo era analizar los escenarios en donde la información procesada en computadoras podría ser relevante dentro de un proceso de investigación. Al igual que en una autopsia o en un análisis grafológico, la computación forense es la aplicación de procedimientos técnicos y científicos sobre medios electrónicos, especialmente sobre computadoras, para identificar esas evidencias o elementos que sirvan como prueba ante un tribunal en un caso específico de investigación o en la respuesta a un incidente. Si bien la computación forense nace como el conjunto de prácticas de tipo técnico y científico para el análisis de medios electrónicos y computadoras, su esencia radica en el valor de los datos y cómo estos podrían dar respuestas a interrogantes como qué, cuándo y cómo, con el fin de determinar las acciones llevadas a cabo por un individuo o por aplicaciones y sistemas de información. A este concepto se le conoce como evidencia digital. Evidencia digital es el santo grial en la computación forense, por lo tanto su búsqueda y manipulación debe realizarse utilizando métodos de alto rigor técnico y científico, ya que cualquier alteración o manipulación indebida podría comprometer características vitales de su esencia, como su veracidad e integridad, y por lo tanto afectar la decisión de quien debe aceptarla o no como una prueba, rompiendo de esta forma su característica más importante, la admisibilidad. Garantizar la condición o la propiedad de admisibilidad para la evidencia digital en el contexto de la computación forense es fundamental en cualquier caso. Es decir, la evidencia debe ser siempre recolectada, procesada, conservada, presentada y analizada de una manera idónea. Cometer errores en este contexto podría representar la pérdida de todo un trabajo de investigación y el rechazo ante una instancia judicial. La evidencia digital en términos de su recolección tiene una particular importancia respecto a los datos volátiles, ya que son los más importantes y los primeros que podrían perderse. Por lo tanto, el perito o quien realiza las actividades de recolección de la evidencia digital debe estar totalmente capacitado y bien fundamentado en las condiciones que debe garantizar para la recolección de dicha evidencia. Asimismo, para la elaboración del informe pericial, que en últimas será la manera de transmitir a un juez o a una autoridad competente los resultados de una investigación en la cual existen datos tomados en cuenta como evidencia digital. Esto es tan crítico y tan minucioso como, por ejemplo, realizar el levantamiento de un cadáver, algo muy similar a las series policíacas de CSI. La alteración de la evidencia digital puede ocurrir de forma voluntaria por quien desea eliminar una prueba o información que lo incrimine o a causa de factores externos. ¿Pero es posible eliminar datos sin dejar rastro? La información puede simplemente perderse y por lo tanto evitar que un investigador forense digital pueda restaurarla. Cuando un individuo comete un delito utilizando una herramienta informática, lo primero que quiere es borrar ese rastro que lo pueda dejar en evidencia, pero en sí solamente está sobreescribiendo esta información.
aunque hay ocasiones en donde el implicado utiliza esas técnicas antiforenses, como por ejemplo el borrado bajo nivel, pero con las herramientas, hoy en día esas herramientas actuales, se puede determinar el uso de dichas técnicas, lo cual sería una obstaculización a un proceso de investigación, cosa que resulta ser bastante grave. Incluso en casos asociados a medios electrónicos expuestos a condiciones bastante fuertes como lo son incendios, caídas o explosiones como tal, se puede dar la recuperación de la evidencia digital necesaria si se aplican los procedimientos adecuados. En Colombia hubo un caso bastante conocido que fue el bombardeo al campamento donde estaba el jefe de guerrillero Raúl Reyes, en donde después de esta acción se recolectaron un par de computadores que permitieron extraer una gran cantidad de datos e información, pero que luego, debido a algunos errores en el procedimiento de recolección, no fueron admitidos como evidencia. Por eso la computación forense debe ser integral. Por eso no solamente se debe depender de la herramienta de tipo técnico, sino el cumplimiento al pie de la letra del procedimiento. En la actualidad, la computación forense se ha convertido en una de las principales herramientas dentro de la respuesta a las amenazas emergentes y los incidentes que por ellas se generan. Organizaciones del sector defensa, cuerpos policiales y judiciales e incluso en entornos corporativos la utilizan como una medida de reacción ante posibles riesgos digitales como ciberataques, fraudes, robo de información y violación a la privacidad, entre otros. No obstante, también se considera una forma de analizar e investigar proactivamente situaciones que puedan conducir a estos riesgos antes de que ocurran, y no solamente en la fase post-mortem. La computación forense sigue siendo una herramienta cada vez más importante en la respuesta a incidentes relacionados con la seguridad y la protección de los datos. Hoy día, con los ciberataques, los intentos de fraude, estafa, robo, extorsión a través de medios digitales, toma más relevancia que nunca. Sin embargo, como reiterábamos anteriormente, es muy importante garantizar que el procedimiento en el tratamiento de la evidencia digital sea el adecuado. La cadena de custodia, los elementos relacionados con la recolección, el análisis y la preservación son fundamentales. La computación forense aún se utiliza muy en el aspecto del post-mortem, después de que ocurrió el evento, pero nos ha demostrado históricamente que también puede ser una herramienta lo suficientemente valiosa en términos de auditoría y de escenarios proactivos que permitan prevenir los incidentes antes de que ellos ocurran. Dada la naturaleza de los análisis que se pueden realizar utilizando la computación forense, en donde se puede llegar a un nivel tan bajo en un sistema operativo o en un modelo de computación tradicional, que los datos que se pueden extraer pueden ser muy valiosos aplicando las técnicas adecuadas. A nivel de estandarización, la computación forense tiene muchas normas, muchas guías, muchos códigos de buenas prácticas que la apoyan. Sin embargo, basta con remitirse a los lineamientos establecidos, por ejemplo, en Colombia por el MINTIC o por entidades como la Policía Nacional, el Comando Conjunto Cibernético, frente a los documentos de buenas prácticas en el tratamiento de evidencia digital y respuesta a incidentes, para poder tener un contexto claro de cómo aplicarlos y cómo sacar provecho de ella. Con seguridad, ni siquiera en el mundo de ficción de Sherlock Holmes se imaginó un escenario con tantos avances en el entorno de la investigación criminal y de cómo el auge de la tecnología nos conduciría a fundamentar el veredicto de un juez en elementos digitales. Sin embargo, aún estamos en proceso de evolución de las ciencias forenses digitales y en poco tiempo tendremos nuevos paradigmas asociados con temas tan importantes como el blockchain, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas o la computación en la nube, pero sin duda la computación forense es y seguirá siendo parte del desarrollo tecnológico y de la transformación digital.